Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban remendando sus redes, y los llamó. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago, concede a tu Iglesia quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre con su protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que, en este mismo cuerpo, se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos, y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús, y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplica la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 125. Entre gritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos, con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Como cambian los ríos, la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor,
para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, por su apóstol Santiago, gran evangelizador, a quien debemos la buena nueva en nuestras tierras. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta fiesta de Santiago Apóstol. Ustedes saben que Santiago es una composición de castellano y el nombre hebreo. Su nombre era Jacob. Lo que pasa es que la J nuestra en inglés es como la letra I, Jacob. Entonces quedaba algo así como Santiago, ¿verdad? O Santiago, y terminó siendo Santiago. Pero bueno, es San Jacob, verdaderamente, ¿no? Y había 2, el mayor y el menor. Hoy celebramos al mayor y lo celebramos de rojo, porque ciertamente los verdaderos apóstoles son aquellos que dan testimonio de su fe en Cristo, incluso con su vida. No son los de grandes iglesias, casas de Dios, megatemplos, supertemplos, que más parecen templos para gente que quiere buscar ahí una clase social. No, es el apóstol que da testimonio con su vida, con su martirio. El color rojo es el martirio del amor a Jesucristo. Por eso decimos hoy: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo lo que significa ser apóstol. Son realmente una derivación. La palabra apóstol viene de apostelo. Apostelo quiere decir enviado. El apóstol es el enviado, no el que se autoenvía, porque hoy aparecen el apóstol fulanito, el sutanito, el apóstol que fundó la iglesia fulana. Mire, todos somos en cierta manera enviados. La iglesia es una, santa, católica y apostólica, pero la falsificación del apostolado por fundadores de iglesias, eso está de moda, ¿eh? ¿Y quién dice algo? Hoy ya no se sabe si la naturaleza seguirla o no, de hombre o mujer, no digamos la religión, el verdadero apostolado. Pero Pablo hoy nos da la figura
del apóstol verdadero. No es el triunfador, no es el que predica con un avión privado, millonario, y que te dice dame tus dólares para ser como yo, porque ese es un comerciante. No, dice, llevamos este tesoro en vasija de barro. Es decir, la vasija de barro se puede quebrar, ¿no? ¿Cuántos no fueron asesinados y muertos por llevar el Evangelio? Y dice, nos vemos por todas partes abrumados, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo. Esos son los apóstoles que sí deben ser creídos. Aquellos a los cuales podemos depositar nuestra fe, no los elegantes predicadores, llenos de palabras de soberbia y sobre todo que se sienten mejores que los demás. Entonces el apóstol es aquel que ciertamente el Señor elige para un ministerio que no es fácil. Hoy en el Evangelio de Mateo se le acercan al Señor Santiago y Juan, o sea, el mismo Santiago y Juan, que era su primo, y le dicen, queremos estar a la derecha y a la izquierda. Ellos no saben lo que están pidiendo, ¿no? Y ciertamente la mamá es la que ponen de abogada y de peticionaria, y les pregunta, ¿van a beber el cáliz que voy a beber? Sí podemos. Y sabemos que Santiago fue el primero que mató a Herodes, y Juan fue el último que murió tras casi 80 años de persecución. O sea, no le fue una vida buena, agradable la del apóstol Juan, ¿verdad? De manera que ellos siguen a Cristo, no está muy clara la situación, a dónde va Jesucristo, a Jerusalén, pero lo aman. Y cuando venga el Espíritu Santo se les va a aclarar que seguir a Jesucristo no es negocio, no es para lavar dinero, como se hace en algunas mega iglesias, sino que es realmente el Señor en la cruz. El apóstol se identifica, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, con Cristo estoy crucificado y el mundo está crucificado para mí. El mundo es la vanidad, el mundo es el orgullo, el mundo es el espíritu de éxito mundano que lastimosamente predican muchas iglesias. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, ¿nosotros somos conscientes de que el apostolado cristiano no pasa por la fortaleza, por el éxito? Como una empresa es una empresa, pues claro, tiene que tener éxito. Pero la iglesia no es una iglesia triunfante, aplastante, que va por todas partes ofreciendo negocio. En nuestro país hay iglesias que prestan dinero para negocios y se llaman iglesias, más bien son cajas de dinero. ¿Tenemos conciencia clara de lo que es una iglesia apostólica? Y en segundo lugar, nosotros, ¿qué le vamos a pedir al Señor de recompensa por seguirlo? No podemos pedirle nada, si el que nos conceda estar donde Él está. ¿Seguimos a Cristo sin intereses? Lastimosamente esto se da en todos, católicos, no católicos, siempre hay un interés, un carrierismo. Los otros discípulos se enojaron, no por lo que los otros pidieron, sino porque se les adelantaron en la petición. Entonces, una iglesia, como dice Papa Francisco, que busca primeros puestos, no es la iglesia de Jesucristo. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración le decimos al Señor Jesús, Cristo, te damos gracias porque elegiste a Santiago. A través de él, pues vino la evangelización también a las tierras de América, por lo menos a través de la fe cristiana en él. Haz que nosotros te sigamos sin interés. Haz que comprendamos que parte del seguimiento es el martirio. Y haz que nosotros nunca te abandonemos viviendo una iglesia mundana, una espiritualidad de cosas, una espiritualidad de elegancia, de triunfo, porque eso es asociarnos con el mal, porque tú dijiste no pueden servir a Dios y al dinero. Danos apóstoles verdaderos y que tu iglesia avance en la paz.
Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, hermosa la antífona del Salmo que precisamente nos dice: entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán los que siembran con dolor. La siembra es pesada, la tierra está seca, hay que abrir surco, hace mucho calor, pero qué hermoso cosechar cuando ya ha crecido la planta, el clima está más fresco. La vida humana tiene estas características, pero cuánto más la vida cristiana. Un verdadero apóstol no es aquel que se gloría de hacer megatemplos, megaiglesias, porque le va bien económicamente. Eso que lo clarifique pues la ley, ¿verdad? A ver de dónde proceden todos estos dineros. No, nosotros sabemos que el apostolado es el gozo de haber hecho un trabajo difícil. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está con estos dos apóstoles, Santiago y Juan, un poquito confundidos, y que van a pasar por el cáliz de Cristo, pero un día pues también van a gozar. Y decimos, entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar dos propósitos. El primero de ellos es identificar a los verdaderos apóstoles. Ustedes saben cuánto cristiano, catequista, sacerdote, obispo es asesinado en estos días. Iglesias son perseguidas en Centroamérica también por gobiernos tiránicos. ¿Por qué? Porque no se apartan de la verdad. En cambio hay algunos que andan condescendiendo con el Estado en el nombre de Jesucristo. Todo esto va muy bien. Pues como haber apostolado ahí hay complicidad. Una complicidad muy dura de aceptar, pero bueno, al pan pan y al vino vino. Distinguir a los verdaderos apóstoles. Y en segundo lugar, hermanos, pues no ser interesados, ¿verdad? Seguir a Jesús por Jesús mismo. Como dice el apóstol Pablo, yo predico a Cristo y este crucificado, porque Cristo es de gloria, de prosperidad, de alabanza, de elegancia, pero el verdadero Cristo es aquel que dijo, si alguno quiere seguirme, tome su cruz y venga conmigo. Santiago apóstol, en cuyo nombre fueron evangelizadas también muchas tierras en América, ruega por nosotros para que nos falten apóstoles según el corazón de Dios. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana.